Super chino, super chino. 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 Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, el día de hoy vengo a opinar del disco Between the Buttons o Between the Buttons de Sus Majestades Satánicas The Rolling Stones. Y es que bueno, para los que han visto videos anteriores míos del canal de Super Chino, sabrán, porque lo he mencionado anteriores veces, que los Rolling Stones son una de las bandas favoritas de mi vida. Fácilmente podrían encontrarse en un top 5 de las bandas favoritas de mi vida, a veces inclusive hasta en un top 3. Son una banda muy especial para mí. Es más, a mí los Rolling Stones me salvaron la vida, y lo digo en serio, la música de ellos me salvó la vida. No lo voy a contar porque es muy largo y es algo muy personal, pero bueno, quizás algún día lo cuente, quién sabe, en otro contexto. Pero bueno, a pesar de que los Rolling Stones son una banda muy especial para mí, es bastante curioso que he opinado muy poco de ellos en el canal de Super Chino, y de hecho he opinado de un solo disco de ellos en el canal, que es el disco Aftermath de 1966, que si es que quieren conocer mi opinión de ese disco y si es que quieren ver ese video, aquí en las tarjetas y en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todos los videos que he subido en el canal de Super Chino opinando de discos de música, que la mayoría son discos de rock and roll desde los 60 hasta ahora. Me gusta el rock de casi todas las décadas. También, de hecho, me gusta el rock de los 50, pero no he opinado tanto de esa etapa, siendo sincero. Algún día tengo pensado opinar de más discos de esa década. El único disco del cual he opinado de esa década es The Chirping Crickets de los Crickets, la banda de Buddy Holly. Me encanta ese disco, de 1957. Pero bueno, lejos de eso, entre todos esos videos en los cuales he estado años opinando de discos de rock and roll aquí en el canal de Super Chino, entre todos esos videos se encuentra también mi opinión al disco Aftermath de los Rolling Stones, que opiné de ese disco en 2021, para que vean ese video, ¿ok? Se los recomiendo mucho. Y vean todos los demás videos también en el cual opino de otras bandas, la mayoría clásicas, bandas que me gustan y que me cambiaron la vida, y discos también que me cambiaron la vida en su mayoría. Y bueno, claro, he opinado solamente del Aftermath de los Rolling Stones. También tengo un video en el cual opiné brevemente de 10 discos de los Rolling Stones, porque es un video que se trata de un top 10 de mis discos favoritos de Sus Majestades Satánicas. Aquí en las tarjetas y en la descripción también les voy a dejar un enlace para que vean ese video. 100% recomendado. Ahí les presento mi top 10 de mis discos favoritos de los Rolling Stones y opino brevemente de cada uno de esos 10 discos de mi lista, ¿ok? Y bueno, para los que vieron ese video sabrán que mi disco favorito de los Rolling Stones es del cual voy a opinar en este video. Así es, mi disco favorito de Sus Majestades Satánicas es Between the Buttons. Y es que bueno, aquí quiero dejar algo muy en claro, y es que a mí siempre me gusta separar lo que yo considero que es lo mejor de lo que es mi favorito. En este caso, si ustedes me preguntan a mí cuál para mí es el mejor disco de los Rolling Stones de su carrera, el mejor, yo les diría que o el Sticky Fingers o el Exile on Main Street. Cualquiera de esos dos para mí es el mejor disco de los Rolling Stones, objetivamente hablando, en mi opinión. Sin embargo, si me preguntaran cuál es mi disco favorito de los Rolling Stones, diría que puede ser perfectamente o el Aftermath o el Between the Buttons. Yo sé que posiblemente Sticky Fingers y Exile on Main Street sean mejores, más influyentes y más importantes que Between the Buttons y Aftermath, pero a mí me gusta más Between the Buttons y Aftermath, ¿me entiende o no? O sea, a eso voy. Que mis discos favoritos no necesariamente pienso que son los mejores de las bandas, y en el caso de los Rolling Stones me sucede esto, porque porque estamos de acuerdo en que los discos de los Rolling Stones que tienen su sonido más representativo y el sonido pues más icónico de ellos son esos 4 tremendos discos que son consecutivos: el Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers y Exile on Main Street. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo la etapa psicodélica de los Rolling Stones,
que hay una como trilogía psicodélica, podríamos llamar, que es Aftermath, Between the Buttons y Their Satanic Majestic Requests. Realmente de estos tres discos, el único verdaderamente de rock psicodélico es Their Satanic Majestic Requests, que también es mi tercer disco favorito de sus majestades satánicas y tengo pensado dedicarle un video en el futuro. Es un disco que me encanta. Este disco es el único verdaderamente psicodélico de principio a fin de la banda, pero tanto Aftermath como Between the Buttons también tienen toques de psicodelia y como destellos de psicodelia, diría yo. Sin embargo, los sonidos que predominan en estos dos discos son bastante diferentes. Por ejemplo, Aftermath era un disco que todavía mantenía bastante el blues de los Rolling Stones, que los caracterizaba y que los caracteriza hasta el día de hoy. También habían algunas canciones bastante rockeras en ese disco. También habían algunas melodías muy pop, como lo pueden ser Under My Thumb o Out of Time. Y también habían toques de psicodelia en ese disco, como puede ser en Mother's Little Helper o en Painted Black, que esa canción está en la edición estadounidense y no en la británica, pero bueno, en el fondo es parte del disco, se grabó en las sesiones, es de la época, de 1966. Y bueno, claro, entonces, ¿cuál es el estilo que predomina en Between the Buttons? Y es que este disco, Between the Buttons, es un disco bastante olvidado e ignorado dentro de la discografía de los Rolling Stones, y me atrevería a decir que es posiblemente el disco más infravalorado de su carrera. Si hablamos de los discos clásicos sobre todo, porque es un disco bastante olvidado, que la gente no lo pesca mucho, y de hecho cuando yo empecé a escuchar a los Rolling Stones, su discografía completa, me llamaba la atención que la gente hablaba muy poco de Between the Buttons, que era un disco como que ni fu ni fa, como que la gente no lo mencionaba muy seguido, y las opiniones que yo veía que la gente tenía de Between the Buttons eran bastante dispersas. Alguna gente le gustaba mucho el disco y consideraba que debía ser más valorado, que es la opinión que tengo actualmente y que he tenido siempre del disco, de hecho, porque desde la primera vez que escuché Between the Buttons les juro que me cambió la vida y se volvió uno de los discos favoritos de mi vida, es uno de mis discos de cabecera. Claro, a mí este disco me encantó desde la primera escucha y fue una gran alegría, una gran sorpresa para mí haberme escuchado este disco completo y haber formulado mi opinión y darme cuenta de que realmente era mi disco favorito de los Rolling Stones, porque es un disco que, como digo, no se le pesca mucho, no se habla muy seguido de él, es un disco bastante ignorado. Entiendo que no sea el mejor disco de los Rolling Stones porque pienso que no es el mejor, es mi favorito, pero no es el mejor, siento yo, pero para mí debería estar mínimo en un top 10 de la banda. Entiendo que no esté en un top 5, pero para mí debería estar en un top 10 de los mejores discos de los Rolling Stones, sin duda alguna. Creo que la gente tiende a ignorar bastante este disco, sobre todo los seguidores de los Rolling Stones más acérrimos, porque este disco no es tan rockero ni bluesero como los Rolling Stones nos acostumbran. De hecho, si tuviera que categorizar este disco en un estilo musical, que no me gusta mucho hacer eso, pero si tuviera que hacerlo, diría que en su mayoría el disco Between the Buttons es un disco de canciones de pop, canciones muy melódicas de pop, melodías pop, pero muy oscuras y crudas. Y eso es lo que me encanta. Hay mucha gente que trata este disco con desprecio y que dice que en este disco los Rolling Stones intentaron copiar la fórmula a los Beatles, la fórmula popera a los Beatles, de lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Es cierto que el pop británico que escuchamos en Between the Buttons se parece bastante al de los Beatles y sobre todo al de los Kings, pero para mí de ahí a decir que se lo copiaron es mucho, porque, bueno, los Beatles son mi banda favorita, por si no lo sabían, son mi banda favorita de la vida y yo soy el fan número uno de los Beatles. Inclusive yo, que soy el fan número uno de los Beatles, puedo decirles que para mí Between the Buttons no tiene el estilo de los Beatles musical, el tipo de pop que hacían ellos. Es cierto que tiene algunas semejanzas, como digo, pero para mí no es exactamente igual, porque para mí la mayoría de las canciones de Between the Buttons no me las imagino siendo cantadas por los Beatles, porque los Beatles en su mayoría siempre fueron una banda con canciones bastante tiernas y lindas. Obviamente los Beatles también tienen sus canciones oscuras y pesadas y rockeras y agresivas y bastante crudas. Por ejemplo, Maxwell Silverhammer, la letra es muy cruda. O Yer Blues, que la letra y la música es muy cruda. O Helter Skelter, que es una brutalidad esa canción, qué sé yo. Pero bueno, en su mayoría hay que reconocer que los Beatles eran una banda bastante dulce en sus composiciones y en su forma de escribir y en los mensajes que querían transmitir por lo general. En cambio, los Rolling Stones eran lo contrario a los Beatles, eran los chicos malos del rock.
Entonces, para mí, les quedó como anillo al dedo a los Rolling Stones que si iban a hacer un disco de pop británico, maravilloso, pero le dieron su toque personal y lo hicieron con Between the Buttons, porque Between the Buttons, como les digo, es un disco de pop británico, pero es un disco de pop británico oscuro. ¿Y por qué digo que es un disco de pop británico oscuro? Digo que es oscuro porque realmente es un disco oscuro. O sea, si ustedes leen las letras de este disco subtituladas, son letras bastante crudas, son letras muy agresivas y son letras bastante misóginas. De hecho, que bueno, es una lástima que estas letras sean misóginas, pero para mí no es tan escandaloso porque este es un disco de 1967, o sea, de verdad vamos a estar funando canciones de 1967, o sea, no me jodan, en serio. A mí no me gustan las funas, me cargan las funas, las detesto. Sin embargo, entendería más que funen una canción misógina, que tiene una letra misógina de 2022 y 2023. Reggaetón, trap. Pero bueno, lejos de eso, entendería que funaran una canción por letra misógina en la actualidad, una canción moderna. Pero en serio, funar una canción de 1967 por letra misógina, no me jodan, o sea, casi todas las canciones del siglo XX son misóginas, hay que ser sinceros, lamentablemente es así, y para mí eso no le quita valor artístico ni a Between the Buttons ni a muchos discos de los Rolling Stones, porque hay que reconocer que muchas canciones y discos completos de los Rolling Stones son bastante machistas en sus letras, y como digo, es una lástima, yo no soy feminista, pero tampoco soy machista, yo respeto a las mujeres y es una lástima que los Rolling Stones escribieran estas letras en ese tiempo, pero la verdad es que no me sorprende porque primero que nada hay que entender el contexto de que los Rolling Stones eran los chicos malos del rock, evidentemente ellos iban a escribir cosas escandalosas y cosas políticamente incorrectas, por eso es que escribieran letras machistas es bastante propio del estilo de ellos que proponían de ser los chicos malos del rock y no solo lo hacen en este disco, también lo hicieron en Aftermath, también lo hicieron en Sticky Fingers, en Exile on Main Street, en fin. Eh, Era algo que los Rolling Stones hacían bastante seguido. Y como digo, es el sello de ellos y es una lástima que fuera así, pero se los perdono solamente porque son canciones y discos de hace 50 y 60 años, la verdad. O sea, no pueden funar cosas de hace 50 y 60 años. En serio, no hueven, de verdad. Pero bueno, lejos de eso, como digo, ese toque como misógino en las letras de Between the Buttons hace que este disco sea un disco de pop oscuro y en general las melodías son bastante oscuras y es un disco muy crudo. Y eso es lo que me encanta de este disco, que claro, es un disco de pop británico, como el pop británico que hacían los Beatles o los Who o los Kings, o sea, bandas de la misma generación que los Rolling Stones, coetanos de su generación, coetanos contemporáneos. Sin embargo, este disco, claro, es de pop británico, pero tiene su sello propio. Y eso es lo que me encanta de Between the Buttons y lo que lo vuelve mi disco favorito de los Rolling Stones, ¿ok? Así que bueno, a pesar de que este disco se publicó en enero de 1967, casi todo el disco se grabó prácticamente en 1966. Aftermath se publicó en abril de 1966, si no mal recuerdo, y este disco se grabó el resto del año de 1966, que también ese año los Rolling Stones hicieron una gran gira para promocionar las canciones de Aftermath. Y bueno, durante el resto de 1966 grabaron Between the Buttons, fueron componiendo las canciones, hasta que finalmente en enero de 1967 publicaron el disco completo. Y aunque bueno, en el fondo, como les digo, en el fondo el disco es de 1966, pero bueno, era simplemente para aclararlo, ¿ok? Ahora ya voy a pasar a opinar directamente de las canciones de este disco una por una. Y bueno, espero que disfruten mucho mi opinión de este tremendo disco que es Between the Buttons de sus majestades satánicas de Rolling Stones. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, solo me importa estar creando música. Y bueno, tengan en cuenta que voy a opinar de la edición británica del disco, que yo considero que es la original, la edición inglesa. Y la edición inglesa empieza con Yesterday Papers, que es una de mis canciones favoritas de Between the Buttons. Este tema definitivamente es una canción muy popera. Esta canción tiene hermosas melodías pop, tiene dulces melodías,
tanto en las voces como en los instrumentos. La verdad es que me encanta Yesterday Papers, es una exquisita composición de pop y es una gran forma de empezar Between the Buttons porque como que nos plantea el terreno que va a seguir el disco de aquí en adelante. Y la verdad es que me encanta Yesterday Papers, es una gran forma de comenzar. Después Between the Buttons continúa con My Obsession, que esta es una de mis canciones favoritas de Between the Buttons, me fascina la verdad. Este tema tiene un exquisito sonido de Charlie Watts en la batería, tiene un beat perfecto de su parte y me encanta ese ritmo contagioso que tiene My Obsession, que lo tengo pegado en la cabeza. Y la verdad es que adoro la voz de Mick Jagger en esta canción. Para mí Mick Jagger a nivel de cantante e intérprete vocal en este disco mejora muchísimo en comparación a los discos anteriores y va creciendo más y más todavía hasta que ya llegamos al Mick Jagger de Beggar's Banquet o Let It Bleed o el de Sticky Fingers, que es un Mick Jagger sencillamente salvaje y que ya sabe perfectamente cómo interpretar su voz, cómo expresar lo que quiere expresar a la hora de cantar y que también se transforma en uno de los mejores frontmans de la historia del rock y de la música. Y bueno, además de eso también me encanta la atmósfera de My Obsession, que la encuentro muy oscura y la encuentro una muy buena composición. Me encanta el piano también, que si no mal recuerdo, todas las partes de piano de este disco, si no me equivoco, las toca el gran Nicky Hopkins, que en paz descanse, uno de los músicos de sesión más legendarios de la historia del rock and roll de los 60, que no solo colaboró para los Rolling Stones, sino que también para varias bandas más de esa época. Y bueno, después continuamos con Backstreet Girl, que me parece una de las mejores canciones de Between the Buttons. Esta canción se la recomiendo sobre todo a aquellas personas que no les guste el típico estilo de rock y blues de los Rolling Stones, porque esta canción es completamente diferente. Este tema tiene exquisitas guitarras acústicas que me encantan, tiene una dulce atmósfera instrumental y me encanta el acordeón de este tema, es muy bueno y amo el feeling vocal de Mick Jagger, que canta con una dulzura indescriptible, muy raro en él. Y bueno, es una maravillosa composición y para mí Backstreet Girl es una obra maestra, la verdad. Me encanta la letra también, que es bastante oscura también y sin embargo, interpretativamente hablando, el tema es muy dulce. Entonces, claro, Between the Buttons tiene como este tipo de contrastes de que a veces se escuchan las canciones muy bonitas y tienen melodías pop muy dulces, pero las letras son muy crudas y oscuras. Esto es lo que me encanta de Between the Buttons y es uno de los principales motivos por los cuales este es mi disco favorito de los Rolling Stones, ¿ok? Y bueno, después llegamos a una de las canciones favoritas de mi vida, una canción que me encanta. Esta canción siempre me pone de muy buen humor. Esta canción es muy de Keith Richards, de hecho él destaca mucho vocalmente en esta canción. Esta canción es cantada tanto por Mick Jagger como por Keith Richards al mismo tiempo y sería Connection, que es una de las pocas canciones de Between the Buttons que se ha tocado en vivo con bastante frecuencia a lo largo de los años, lo cual a mí me alegra porque, como les digo, es una de las canciones favoritas de mi vida, no estoy exagerando, desde la primera vez que escuché el disco completo, esta canción me voló la cabeza, me alucinó. Es una canción que me parece maravillosa, me parece una excelente composición. Yo creo que es de hecho mi favorita del disco, esta canción me pone de muy buen humor, como que me motiva, no sé por qué. Me encanta, la amo. Adoro el pandero, me encanta la guitarra eléctrica que destaca bastante y me encanta la línea de bajo de Bill Wyman, que la destaco muchísimo. Me encanta el ritmo de la batería de Charlie Watts y me encanta sobre todo las pegajosas melodías vocales de Mick Jagger y Keith Richards cantando al unísono. Este tema es un gran ejemplo de las melodías pop de los 60, muy pegajosas y me fascina. Esta canción es que me encanta, de verdad. No sé qué más decir de este tema. Me fascina, me encanta la letra, me encanta las melodías vocales, la instrumentación, todo. Esta canción para mí es perfecta, es que me alucina esta canción. Increíble, sin palabras. Mi destino musical no se puede refrenar. Y bueno, después continuamos con She Smiles Sweetly, que es una de las canciones más dulces que los Rolling Stones nos presentaron en toda su carrera, perdón. Me encanta el órgano que da inicio a She Smiles Sweetly.
destaco a Charlie Watts en la batería. Amo la interpretación vocal de Mick Jagger, que es exquisita, es preciosa. Y es una canción muy sutil y muy dulce que creo que muy pocas veces hemos escuchado a los Rolling Stones y muy pocas veces hemos escuchado especialmente a Mick Jagger cantar de esta manera tan dulce y tierna. Y este tema sí que es bastante tierno, también en la letra diría yo. Este sí que es uno de los pocos que es un tema realmente de pop, tierno y dulce. Y me encanta, She Smiles Sweetly es una belleza absoluta, es una obra de arte, me encanta, increíble. Y queda muy bien situada después de Connection, muy bien ahí el orden de las canciones del disco, fantástico. Bueno, después continuamos con una canción bastante divertida que sería Cool, Calm and Collected, espero haberlo pronunciado bien, que tiene un divertido piano, tiene dinámicas muy divertidas, juguetonas y lúdicas con todos los instrumentos musicales. Me encanta cómo canta Mick Jagger en este tema, y lo he dicho en todos los temas, lo sé, pero es que de verdad me encantan las interpretaciones vocales que Mick Jagger realiza a lo largo de este disco. Y es una canción muy entretenida, la verdad me encanta escuchar este tema, es muy entretenido, lúdico, dinámico, juguetón. Es una locura, la verdad es una locura. Y los Rolling Stones dan lo mejor de sí aquí a nivel musical, dan lo mejor de sí como músicos también porque después el tema se va acelerando y se vuelve más rápido al final y más frenético. Y todos los músicos que participan en esta canción hacen una interpretación sencillamente perfecta y una interpretación perfecta e impecable, la verdad. Bueno, después continuamos con una de mis canciones favoritas de Sus Majestades Satánicas, que es una canción muy olvidada, una canción muy poco tomada en cuenta y que nadie la pesca y que a mí me encanta este tema. Tiene una letra bastante cruda, una de las letras más crudas de este disco. Este tema sería All Sold Out, que me encanta, o sea, tiene un espectacular trabajo de Charlie Watts en la batería. Me encanta la voz de Mick Jagger. Es brutal. Es una canción bastante oscura. Esta sí que es una de las más oscuras del disco. Y es una de mis preferidas. Me fascina. Para mí debería ser mucho más valorada. Y no tengo mucho más que decir de All Soul Out. No sé, se me hace brutal. Se me hace como un desahogo muy rabioso por parte de Mick Jagger y de los Rolling Stones. Y melódicamente es muy interesante también. Diría que es como una canción de pop rock, pero bastante crudo. Y me encanta porque, claro, melódicamente es perfecta, pero al mismo tiempo es muy cruda y rockera y oscura. Y me encantan esos contrastes que solo los escucho en Between the Buttons. Muy pocas veces en mi vida he escuchado discos que tengan este tipo de contrastes, tanto en la letra como en la música, como en las interpretaciones, y que calcen tan bien. Me encanta All Sold Out, una de mis canciones favoritas de Between the Buttons, que para mí debería ser más valorada. Y hablando de canciones que para mí deberían ser más valoradas, quiero destacar a Please Go Home, que es la canción que continúa Between the Buttons, que me fascina, me parece alucinante. Destaco las guitarras eléctricas asesinas, me encantan los platillos de Charlie Watts que aportan a la ambientalidad de la canción. Este tema tiene ciertos toques de psicodelia, pero es un tema bastante rockero y crudo, que a mí me encanta. Y destaco sobre todo al brutal Mick Jagger que escuchamos. De hecho, el Mick Jagger que escuchamos en este tema, a mí me recuerda al Mick Jagger que escuchamos en el Rock and Roll Circus. O sea, han visto esa interpretación de los Rolling Stones en el Rock and Roll Circus, sobre todo cuando tocan Sympathy for the Devil y cuando Mick Jagger está como poseído por el demonio literalmente y se saca la polera y muestra sus tatuajes y empieza a gritar como loco, como si fuera el diablo mismo. Bueno, yo me imagino a ese Mick Jagger cantando en Please Go Home. Para mí el Mick Jagger que escuchamos en Please Go Home es exactamente el mismo Mick Jagger que escuchamos en la interpretación de Sympathy for the Devil del Rock and Roll Circus. O sea, es salvaje, es brutal, es como invocar al demonio, en serio, es invocar al diablo, es increíble. Son ese tipo de cosas que solo los Rolling Stones pueden lograr. Y bueno, al que más destaco en Please Go Home es sobre todo a Mick Jagger porque en este tema nos demuestra su versión más malévola y es brutal, es una de mis canciones favoritas, me alucina, sobre todo por la salvaje interpretación de Mick Jagger como mencioné. Y bueno, esta canción también fue coverada por Izzy Stradlin, el guitarrista rítmico de los Guns N' Roses, que fue guitarrista rítmico de los Guns N' Roses en la época de oro de la banda. Y bueno, los Guns N' Roses están muy influenciados por los Rolling Stones, son una de sus bandas de cabecera, y Izzy Stradlin en uno de sus discos solistas, si no me equivoco, coverió este tema.
Así que bueno, me alegra que Izzy Stradlin se haya acordado de esta canción que es bastante olvidada y la haya cobereado en un disco suyo. Me encanta eso. Pero bueno, de todas formas, la versión de Izzy Stradlin, a pesar de que está muy bien y que me cae muy bien Izzy Stradlin, es un gran intérprete. No creo que sea un gran cantante, pero sí siento que es un gran intérprete a nivel vocal y es un tremendo guitarrista y un gran músico. Lo respeto mucho, pero la verdad es que prefiero por mucho la versión original de los Rolling Stones. Pero me encanta que Izzy Stradlin le haya hecho un cover a Please Go Home. A mí también me gustan mucho los Guns N' Roses, por cierto. En la lista de reproducción que les dejé en las tarjetas y en la descripción pueden encontrar también mi opinión del Appetite for Destruction y de los dos Use Your Illusions, por si es que quieren conocer mi opinión de esos discos clásicos. Mientras espero sentada en mi castillo de cristal, siento el ardor del espacio infernal. El dolor es tan frío que podrás ver las grietas calientes en mis labios verdes. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y bueno, continuando, Who's Been Sleeping Here es definitivamente una de las canciones más destacadas de Between the Buttons, una canción también bastante olvidada, pero que muchos destacan sobre todo porque es una canción muy única dentro de la discografía de la banda, porque esta canción está muy pero muy influenciada por Bob Dylan, se nota, está influenciada por el gran Bob Dylan, y bueno, me gusta muchísimo la armónica, el piano, es una muy buena canción y una muy buena composición. La letra de este tema también es bastante oscura, como la mayoría de las letras de este disco, y es una canción que destaca mucho sobre todo por su estilo, por tener un estilo como de folk, pop rock de los 60, muy influenciado por Bob Dylan, y bueno, me encanta Who's Been Sleeping Here, la adoro, un tremendo temazo. Después continuamos con Complicated, que bueno, esta es una de mis canciones favoritas, no solo de sus majestades satánicas, sino también de toda mi vida, se lo juro. Complicated me encanta porque es un tema que melódicamente es impresionante, es un tema que tiene unas melodías pop maravillosas, muy pegajosas, este tema es muy pegajoso y es muy poco conocido, lo cual es muy curioso, pero a su vez el tema es muy oscuro, tanto en la letra como en la atmósfera que tiene, como en la música. Insisto, son estos contrastes que tienen Between the Buttons, que juega como con las melodías de pop melódicas. Bueno, melodías de pop melódicas, fui redundante ahí, discúlpenme. Juega con las melodías pop, pero a su vez tiene letras muy crudas y tiene también atmósferas musicales muy oscuras. Y a su vez los Rolling Stones interpretan estas melodías pop con una actitud bastante rockera. Entonces tienen como todos estos contrastes de Between the Buttons que para mí solo son posibles en este disco, la verdad. Por eso para mí este disco es tan especial. Y Complicated es una de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta, es una excelente composición. Me encanta la melodía vocal de Mick Jagger. Se me hace una canción muy oscura y misteriosa. La letra es muy buena y es un temazo, la verdad. Para mí es una obra maestra de principio a fin y es una de las canciones que más disfruto escuchar de mi vida, se lo juro, me encanta este tema. Después el disco continúa con Miss Amanda Jones, que bueno, me encanta la guitarra eléctrica de este tema, es un tema muy pegajoso, me encanta sobre todo la parte de Hey Girl, esa parte que es muy pegajosa. El resto de la canción destaca mucho la guitarra eléctrica, sobre todo que es muy rockera, y es una muy buena composición, la verdad. Me parece un temazo, un excelente tema antes de llegar al final del disco, que sería con Something Happened to Me Yesterday, que esta sería una de las primeras canciones en las cuales Keith Richards sería cantante principal de la canción, aunque en este tema canta tanto Mick Jagger como Keith Richards en todo caso, pero en este tema destaca mucho la voz de Keith Richards, y bueno, es una divertida composición de pop, que, bueno, más que una canción, tiene melodías pop la canción, pero es más de music hall, la verdad, es un tema más de music hall y es súper pegajosa y entretenida y es muy agradable y perfecta para acabar el disco. Me encanta la voz tanto de Mick Jagger como de Keith Richards, ambos realizan una gran interpretación vocal y la letra es muy divertida, la verdad, y es una gran forma de terminar el disco con humor. Imagínense terminar un disco de los Rolling Stones con humor. Bueno, Between the Buttons nos ofrece eso, terminar un disco de los Rolling Stones con humor. Y es curioso que este disco termine con un tema divertido porque siendo que el resto del disco era bastante oscuro, de hecho.
este tema como que no cuaja con los demás, pero me encanta, no me quejo, es una gran forma de acabar. Y este tema tiene mucho de los Kings. Este tema se parece mucho como al humor como sarcástico y burlesco que tenían los Kings en sus canciones, ese humor tan británico y tan peculiar que ellos tenían, los Kings me refiero, y como que los Rolling Stones tomaron un poco eso en Something Happened to Me Yesterday, y me encanta. Es un temazo y es una gran forma de terminar Between the Buttons. Mi disco favorito de Sus Majestades Satánicas. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y bueno, sé que les dije que no iba a opinar de la edición estadounidense del disco, sin embargo la edición estadounidense es casi igual, solo que cambia un poco el orden de las canciones e incluye dos canciones que estas sí que son las dos canciones más famosas de Between the Buttons, que serían Let's Spend the Night Together y Ruby Tuesday. Bueno, Let's Spend the Night Together es una de las canciones más famosas de los Rolling Stones, de hecho es uno de sus grandes éxitos de los 60 y es una de las canciones que más han interpretado de este periodo, lo cual a mí me gusta bastante. Bueno, esta canción yo no diría que es tan popera, ni es de pop británico oscuro como la mayoría de Between the Buttons, de las canciones de ese disco, sino que diría que este tema, a pesar de pertenecer a ese periodo, es un tema que se asemeja más a el estilo que los Rolling Stones por lo general nos proponen de rock y blues, solo que en este tema destaca mucho el piano de Nicky Hopkins, ¿ok? Que si no me equivoco lo toca él. Y bueno, amo la introducción de piano, me encantan los coros rolingas y la entrega vocal de Mick Jagger, que es increíble. Este tema tiene un poderoso bajo de Bill Wyman, que lo destaco muchísimo. Me encanta el ataque de Charlie Watts, que da todo de sí en la batería. Y me encanta, es una tremenda canción. Es un clásico. Esta canción fue censurada en su tiempo por la letra, por el título que dice Pasemos la noche juntos y tal, porque claramente era una insinuación sexual. Pero bueno, para que vean que en ese tiempo censuraban canciones por cualquier tontera, porque hoy en día en las canciones actuales se dice de todo y nadie dice nada, pero bueno, así era la censura en 1967, imagínense, pero bueno, eran otros tiempos. La otra canción que fue también sencillo de el periodo de Between the Buttons es Ruby Tuesday, la cual me encanta, es una de las canciones favoritas de mi vida. Afortunadamente esta canción también es muy famosa y los Rolling Stones la han interpretado mucho en giras posteriores. Y bueno, este tema para mí es un clásico, es una maravillosa composición, es una de mis canciones favoritas de la vida, tiene unas enigmáticas estrofas que nos dirigen a un melódico y dulce estribillo. Y bueno, a pesar de que el tema, claro, tiene melodías dulces de pop, este tema también es bastante oscuro y misterioso y me encanta eso. Es un tema muy enigmático, siento yo, eso me produce a mí, tiene una dulce atmósfera pero muy oscura al mismo tiempo y me fascina, la verdad es que es una de mis canciones favoritas de la vida y la voz de Mick Jagger en esta canción, uff, increíble. Destaco sobre todo también la flauta dulce que toca Brian Jones en Ruby Tuesday y es que se me había olvidado mencionar que Brian Jones destaca mucho en Between the Buttons, tal como lo hizo en Aftermath, destaca en el sentido de que aporta exquisitos matices, arreglos instrumentales que son exquisitos, aporta mucho de eso también sobre todo por ejemplo en Backstreet Girl y en otras canciones del disco que me estoy olvidando en estos momentos, pero Brian Jones en este periodo destacaba muchísimo como multiinstrumentista, se ponía las pilas en ese sentido, mientras que Mick y Keith componían las canciones como tal. Entonces me encanta porque Brian Jones embellecía a cada composición que hacía Mick Jagger y Keith Richards, le daba un toque especial, una magia especial que después los discos de los Rolling Stones irían perdiendo, después de que Brian Jones no solo lo echaran de la banda, sino también de que muriera poco después. Y no estoy diciendo que los discos posteriores de los Rolling Stones sean inferiores a este, pero simplemente digo que esa magia de Brian Jones terminó desapareciendo porque ya no formaría parte de la banda, lamentablemente. Que en paz descanse Brian Jones, que lo admiro muchísimo. Es uno de los músicos de rock que yo más admiro, la verdad. Es uno de mis grandes ídolos, si hablamos de rock and roll, de los 60. Y bueno, me encanta Brian Jones y su aporte en Between the Buttons se siente en varias canciones, sobre todo en Backstreet Girl,
y en Ruby Tuesday. Y bueno, esa sería mi opinión de Between the Buttons. Es mi disco favorito de los Rolling Stones. Si se fijan, este disco no tiene clásicos como tal. Diría que las únicas dos canciones clásicas son tanto Ruby Tuesday como Let's Spend the Night Together, y ambas son singles, más encima, son sencillos. Entonces, claro, es un disco que no tiene muchos clásicos, y si se fijan, dije muy poco de cada canción de la edición británica. Y es por eso, porque este disco realmente no tiene temas así como ¡guau! Demoledores, así no tiene un Brown Sugar, no tiene un Jumping Jack Flash, no tiene un Sympathy for the Devil, o un... qué sé yo, un Tumble This, no sé. No tiene ese tipo de temas así que son clásicos, sino que tiene temas que son muy buenos, pero que son todo muy parejo. Es un disco muy parejo, es un disco que no decae en ningún momento, pero que tampoco tiene canciones que wow, sean así como clásicos absolutos que todos conozcan. Es un disco bastante desconocido, lo cual, como les dije, es uno de los motivos por los cuales me encanta este disco, porque es una obra maestra escondida dentro de la extensa discografía de sus majestades satánicas. Así que bueno, esa sería mi opinión de Between the Buttons, uno de los discos favoritos de mi vida. Tiempos de otoño por fin han llegado, los he esperado desde que terminaron. Tiempos de otoño con guantes en la mano, las nubes cincuenteras y el corazón helado. Quiero entender que el dolor no existe. Quiero saber si es que aún estás triste. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Si es primera vez que ven uno de mis videos, por favor suscríbanse. En este video subo, en este canal subo opiniones a discos musicales y discos que me gustan sobre todo, y también subo canciones compuestas por mí e interpretadas por mí, y los remake, que los remake es un dúo musical del cual yo formo parte. Yo toco la guitarra, canto y compongo las canciones y toco un poco de piano a veces. Y me acompaña Judith en el pandero. Judith y yo juntos somos los remake, por si se lo preguntan, un dúo musical. Y bueno, con los remake grabamos las canciones mías y las publico. Las publico aquí en mi canal de Super Chino. Si se dieron cuenta, a lo largo del video fui tocando fragmentos de canciones. Bueno, todas esas canciones, incluyendo la intro de Super Chino, son canciones compuestas por mí e interpretadas por los remake. Si es que quieren escucharlas completas, aquí en las tarjetas y en la descripción les voy a dejar un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción que incluye todas las canciones que he publicado hasta el momento. En la mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros, que espero que les gusten mucho, y la mayoría de esas canciones también forman parte de los primeros 2 discos que hemos publicado los remake hasta el momento, que serían primero Maqueta Super Chino 1, que lo publicamos el completo el 29 de mayo de 2021. Este disco dura 36 minutos y tiene 10 canciones más un instrumental secreto, que ya no es tan secreto porque les dije que hay un instrumental. Y nuestro segundo disco de los remake es Maqueta Super Chino 2, Carlitos. Este disco lo publicamos el 20 de enero de 1967, el mismo día que se publicó Between the Buttons en Inglaterra. Dije 1967, perdón, de 2023. Este disco lo publicamos, los remake, el 20 de enero de 2023, no del 67. Un 20 de enero del 67 se lanzó Between the Buttons, no este disco, pero bueno. Este disco está dividido en lado A y lado B como si fuera un vinilo. Evidentemente este disco todavía no se ha lanzado en vinilo hasta el momento, pero bueno, este disco dura 34 minutos y tiene 9 canciones. El lado A incluye 5 canciones que los remake publicamos entre 2021 y 2022, y el lado B incluye una ópera rock conceptual que se llama Carlitos Medley, que son 4 canciones consecutivas, que son Ando como loco, Un día en la cárcel es lo peor, El mejor día de mi vida y Viví la esencia del rock and roll. A través de estas 4 canciones, que todas juntas duran 16 minutos, es un medley, un popurrí, que no hay silencio entre una canción y otra. Y en este medley cuento la historia de Carlitos, que es un personaje ficticio que inventé yo, que es un guitarrista de la década de los 60. Esta historia se ambienta en 1966,
Cuento lo que le sucede a este personaje, a Carlitos, a lo largo de estas 4 canciones. Así que para aquellos que les gusten las óperas rock y los discos conceptuales y este tipo de cosas, sobre todo esos discos como Tommy, de los Who o The Wall o Cuatro Peñas o ese tipo de discos, les recomiendo mucho que escuchen el lado B de Maqueta Super Chino 2 Carlitos, que es una ópera rock conceptual, la segunda mitad del disco, ¿ok? El lado B. Así que les recomiendo mucho que lo escuchen. Muchas gracias a las personas que han apoyado las canciones de los remakes, muchísimas gracias. Espero que les gusten para las personas que estén interesadas en escuchar estas canciones. Y bueno, muchísimas gracias y eso sería todo por este video. Disculpen si es que a lo largo del video se oscureció. Lo que pasa es que este video lo empecé a grabar en la tarde y ya se está oscureciendo, disculpen. Porque bueno, entramos en los tiempos de otoño por fin han llegado. Los he esperado desde que terminaron, como digo en mi canción, porque a mí me encanta el otoño, es mi periodo favorito del año, mi estación favorita del año. Y bueno, es normal que en estos tiempos se oscurezca más temprano porque en mi país Chile cambian la hora y se oscurece bastante temprano. Ahora son como las 6 de la tarde, algo así, y ya está oscuro. Así que bueno, disculpen por eso. Pero bueno, yo pienso que lo importante de mis videos no es tanto lo visual, sino más bien lo que yo digo, las opiniones que hago, ¿ok? Así que bueno, lejos de eso, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Amor y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.